Como cristianos a veces solo aprendemos a través de las equivocaciones, de los errores cometidos. Vamos desobrados en muchas ocasiones. Sí, tenemos extrema confianza en nuestras posibilidades, en nuestra personalidad, en nuestra inteligencia, en nuestro bagaje como creyentes. No dependemos del Señor, no le buscamos y al final nos damos de bruces contra el suelo. Nos chocamos frente a un muro. Hermanos, hoy en Marcos capítulo 9 vamos a ver cómo los discípulos de Jesucristo están a punto de pasar por algo parecido. Hoy vamos a ver cómo los discípulos de Jesucristo experimentan precisamente eso. La soberbia es una mala compañera. La autoconfianza, la extrema confianza es un enemigo terrible para el cristiano. Yo os invito a que abráis la Biblia por Marcos 9, versículo 14, y poco a poco vamos a ir entendiendo que este es el mensaje de Dios para nosotros, para su iglesia, en el día de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 14 dice: cuando volvieron a los discípulos, esto es Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que subieron a la montaña donde Jesús se transfiguró, que fue lo último que vimos, cuando volvieron a los discípulos, estos cuatro, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Vamos a orar. Pidamos que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta mañana. Señor, nosotros reconocemos nuestra insuficiencia. En esta mañana, Señor, hemos querido también con nuestras canciones, con nuestro corazón y con nuestras palabras, decirte que te necesitamos completamente en nuestra vida. Señor, nosotros reconocemos que somos nada sin ti. ¿A quién iremos? Solo tú tienes lo que necesitamos. Por eso, Señor, con humildad nos presentamos ante tu palabra para que tú hoy nos hables a través de ella. Queremos adorarte ahora, en esta parte del culto, poniendo atención, siendo humildes y recibiendo, Señor, lo que tú tienes que decirnos, de tal forma que lo pongamos en práctica. Padre, yo te ruego como siempre que tú seas quien hable, que tú seas quien intervenga con poder en este estudio, que no sean mis palabras sino las tuyas, la que toque cada corazón. Señor, quita de nuestra mente, quita de nuestro cuerpo, de nuestro ser, todo ruido, todo pensamiento que impida que nosotros te oigamos con claridad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, hermanos, cuando Jesús fue bautizado al principio de su ministerio por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios el Padre dijo desde los cielos, Marcos 1:11, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Todos recordáis este momento. Jesús llega al Jordán, donde Juan está bautizando. Allí es bautizado por él. El Espíritu, dice la Escritura, desciende en forma de paloma. Y esta voz se oye desde el cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y justo después, lo siguiente que enfrenta Jesús fue la oposición del mismo diablo por 40 días en el desierto. Marcos 1:13. Se bautiza, se oye esa voz y lo siguiente que enfrenta es la oposición del diablo. La semana pasada nosotros estudiamos la transfiguración. Jesús va al monte con Pedro, Santiago y Juan, se transfigura ante ellos, mostró su gloria, parte de su gloria, y leímos que esa misma voz que se oyó en el Jordán, la voz del mismo Padre, dijo algo muy parecido. Este es mi Hijo amado, Marcos 9:7, Pedro, Juan, Santiago, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? Que hoy acabamos de leer. ¿Qué es lo siguiente que pasa cuando bajan de la montaña?
exactamente lo mismo que ocurrió después del Jordán, la oposición demoníaca. Ambos acontecimientos tienen el mismo patrón. Jesús se bautiza, se oye esa declaración, oposición demoníaca. Jesús se transfigura delante de sus discípulos, se oye esa misma frase y cuando llegan, oposición del diablo. Y hermanos, aunque esto es duro de digerir, porque involucra a un infante, esto tiene un mensaje tremendo y positivo. Esto en realidad fue escrito, debió servir para animar a los romanos a quien se les escribe este evangelio, que pasaban por un tiempo de oposición fuertísima. Los romanos como creyentes estaban viviendo una oposición tremenda provocada principalmente por Satanás. Por eso leemos en el famoso texto de Romanos capítulo 8, ese que nos encanta leer, pero que a veces de lo bonito y precioso que es se nos olvidan ciertos detalles. Leemos en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué pregunta Pablo eso a los romanos? Porque había uno que quería separarles del amor de Cristo. Había una oposición tremenda que quería separarles del amor de Cristo. ¿Cómo se veía esa oposición? Dice el versículo 35, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estas cosas eran reales para los romanos. No son figuradas. Estas cosas sufrían los creyentes en Roma. La espada, estaban con la espada en el cuello, literalmente sus vidas estaban en juego. Como dice el versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Los romanos estaban viviendo una fuerte oposición. Por eso cuando leyeron esto, recobraron el ánimo. Porque entendieron que ante la fuerte oposición, Jesús puede ayudarnos a vencer, a prosperar. Solo Jesús puede ayudar al que está en esta situación. Hermanos, seamos honestos, no es fácil colaborar con Jesús en la obra del reino. No es sencillo, no es fácil, es complicado, porque hay una oposición frente a nosotros. Porque hay una resistencia, porque hay una lucha constante, hay una tremenda oposición. Precisamente nosotros como iglesia, ahora que estamos inmersos en diferentes proyectos misioneros que tienen como meta la extensión del reino sobre la tierra, proyectos misioneros que tienen el deseo de que el evangelio se plante en otros lugares y haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora que tenemos el proyecto de Cántale en nuestra propia ciudad, en nuestro pueblo, que llegan los campamentos, no solo de niños, sino de adolescentes, de jóvenes, ahora que estamos inmersos en poder ayudar en el avance del reino, ahora somos conscientes de que hay resistencia. Muchos de vosotros me lo ha dicho. No es que seamos temerosos ante esa resistencia, sino que la notamos. No es que esa resistencia nos esté venciendo, ni mucho menos. Simplemente queremos decir que se siente, que se palpa, que está ahí. Por eso, humildemente, hermanos, debemos confiar más en el Señor que en nosotros mismos. Este es el mensaje de hoy. Humildemente debemos confiar más en Dios que en nuestras propias posibilidades, porque encima de todo somos de cristal. Sí, porque la oposición llega y nos rompemos con una facilidad tremenda. Pues más aún nos romperemos si confiamos en nosotros mismos más que en Dios. Por un instante, lo hemos leído, los principales colaboradores del Mesías, sus discípulos, los discípulos más cercanos de Jesús, se olvidaron de que esta oposición es real y es fuerte. Bajaron la guardia, se confiaron en este momento que no estaba Jesús. Más bien fueron desobrados, como España, ¿verdad? Creyeron vencer sin ni siquiera abrir la boca. Fueron con el pecho hinchado como diciendo, esto es pan comido para nosotros. Pensaron que ya lo habían hecho antes, que como ya en el capítulo 6 pudieron vencer a cualquier oposición demoníaca, lo volverían a hacer sin la necesidad de buscar a Jesús. Pensaron que como ya lo hicieron en el pasado, lo volverían a hacer en el presente. Incluso, hermanos, parecen ser un poco arrogantes, ¿no es verdad? No os olvidéis que estos son pescadores en su mayoría. Gente del pueblo, gente normal, gente llana.
Parecen ser un poco arrogantes porque están discutiendo con nada más y nada menos que los escribas. Esta era la élite académica dentro del grupo de los fariseos, doctores de la ley. Estos no eran cualquiera, estos eran grandes en lo académico. Y aquí están ellos discutiendo, como si fueran poca cosa los escribas, como si se les pudiera vencer a estos escribas de cualquier manera. Pensaban que los escribas eran unos ineptos, que no tenían ninguna capacidad de poder rebatirles en el debate. O lo que es peor, como si ellos los discípulos fueran mejores sin Jesús. ¡Ja! Con esto podemos nosotros, que traigan al endemoniado. Y estos fariseos se van a enterar. Hermanos, aunque no se diga explícitamente, implícitamente se huele, se percibe que hay un poco de desconfianza en Jesús por parte de estos discípulos. No se dice, pero se huele. ¿Por qué? Porque Jesús ya iba diciendo que se dirigía a Jerusalén a sufrir, a morir. Porque Jesús ya iba comunicándole una y otra vez a sus discípulos que el camino que le esperaba era sufrimiento, muerte, pero que después resucitaría. Empezaron a desconfiar porque las cosas no estaban teniendo los tintes que ellos querían que tuviesen. No iban las cosas como se habían imaginado en un principio. Así que, de alguna forma, los discípulos pensaron que debían tomar las riendas del asunto. Que debían, ahora que no estaba Jesús, ponerse como los líderes y manejar la situación. Incluso, más adelante lo veremos, preguntarán, capítulo 9, versículo 34, ¿quién sería el mayor, el más grande entre ellos? Así estaban los discípulos a estas alturas. Le van a decir a Jesús, hey, si tú no vas a estar con nosotros, Señor, si verdaderamente tú vas a sufrir y morir, ¿quién será tu sustituto? ¿Quién va a ser el segundo al mando? ¿Quién va a manejar todo esto? De todos nosotros, ¿quién va a ser el más grande? Por eso, hermanos, la escena que tenemos hoy por delante no puede ser más obscena, fea. Sí, es una escena grotesca. Sí, un lío tremendo esto que tenemos aquí. Una multitud, no unos pocos, una multitud observando a dos grupos, escribas y discípulos, discutiendo por no saber sanar a un niño endemoniado. ¡Qué escena tan fea! Y me imagino, y estoy quizás convencido de ello, que estos escribas no hacían otra cosa que picar a los discípulos. Vosotros no podéis. ¿Quién os habéis creído? Esto es toda una farsa. Esta multitud que os sigue a unos farsantes. Vosotros no sabéis. ¿Quién os habéis creído? Si sois nadie, si sois pecadores. Me imagino que ahí iría la conversación, que ese sería el tono de la discusión. Pero en el versículo 15 leemos que llegan los refuerzos. En el versículo 15 llega el séptimo de caballería. Sí, por lo menos así lo sintieron los discípulos, porque lo primero que hace Jesús al volver de la montaña con Pedro, Santiago y Juan, lo primero que hace Jesús, nada más que ver la discusión, el murmullo, lo primero que hace es ir directamente a los escribas y preguntarles, versículo 16, ¿qué discutís con ellos? No vayáis de listillos, escribas. ¿Qué estáis discutiendo con mis discípulos? Curiosamente, quien responde no es un escriba. Ni siquiera responde un discípulo, sino el más desesperado de la sala. El hombre más necesitado de toda la sala. Responde el padre del niño, el cual cuando se acercó, lo hemos leído, cuando se acercó a este grupo pensaba que se iba a encontrar a Jesús en medio de la multitud. Por eso dice el versículo 17, te traje a mi hijo. Yo creía que tú estabas ahí, por eso yo te traje a mi hijo, pero no estabas. ¿Y por qué le trajo, hermanos? ¿Una fiebre? ¿Un dolor de muelas? ¿Piel atópica? Como hoy hacen con los niños nada más que tienen una hinchazón en la piel. ¿Piel atópica? ¿Crema por todos lados? ¿Por eso? No. Por algo sumamente más dañino, por algo sumamente más doloroso y horrendo. Un espíritu maligno
lo martirizaba. Dice la Escritura que le impedía hablar. Versículo 17, le hacía mudo y como vamos a leer más adelante, también le hacía sordo. Versículo 25. La única manera en la que dejaba este espíritu, que este niño se expresara, es como dice el versículo 18, vomitando espuma, tirándole por el suelo, le hacía que sus dientes crujiesen. No podía hablar, solo le permitía hacer estas cosas. Tremendo. Sé que lo habéis oído y por eso creo que es necesario que aquí hagamos un pequeño paréntesis, porque muchos han dicho, no lo sabían, pero era epilepsia. Esto no es una posesión demoníaca, era simplemente epilepsia. Pues bien, hermanos, voy a leer algo que creo que puede ayudarnos ante este debate que existe con respecto a la situación de este joven. La epilepsia es un trastorno neurológico causado por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Se distingue de la posesión demoníaca a través de diagnósticos médicos objetivos, como un electroencefalograma. Lo he dicho a la primera. Electroencefalograma, imágenes cerebrales y análisis de sangre que revelan las causas físicas de las convulsiones. Médicamente, las convulsiones tienen características físicas predecibles y responden a los medicamentos anticonvulsivos. Hoy se puede saber qué es una posesión demoníaca o qué es epilepsia, porque la epilepsia tiene unos efectos, se muestra de una forma que se detecta, hay un diagnóstico, se le da medicación y se regula o se puede regular. Pues bien, sigo leyendo. En el libro Medicina, Milagro y Magia en tiempos del Nuevo Testamento, de H.C. Key, se puede leer un relato interesante del tratamiento de la epilepsia por parte de Rufo de Éfeso ya en el siglo II después de Cristo. En él se indica una comprensión puramente física tanto de la causa como del tratamiento. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Pues que estos que acabamos de leer, ya en ese tiempo sabían de la epilepsia. Quizás no todos, pero ya sabían de esta enfermedad, de sus síntomas y cómo tratarla dentro de sus posibilidades. Por lo tanto, no dijeron que estaba poseído porque no supieran nada de la epilepsia. Como no sabían que era epilepsia, dijeron que estaba poseído. No, sí sabían de la epilepsia. Por eso entendemos que estaba realmente poseído, porque estas personas ya podían diferenciar entre lo uno y lo otro. Y más aún, Jesucristo, el hombre más sabio que jamás haya pisado esta tierra, el hombre más sabio que haya estado entre nosotros y que jamás estará, trata a este niño no como un enfermo, sino como un poseído. Por eso sabemos que no es epilepsia. Y además el Padre así lo reconoce. El Padre entendió que era así. Entendió que además, si Jesús no estaba ahí para poder ayudarle, entonces serían sus discípulos los que podrían hacerlo. El Padre iba diciendo, si no está el Maestro, entonces sus alumnos más aventajados podrán hacerlo. Pero el versículo 18 nos dice que no pudieron. Que lo intentaron, pero no pudieron. Y lamentablemente, al no conseguirlo, el Padre empezó a dudar de ese movimiento. Sí, hermanos, el fracaso de los discípulos le hizo perder la fe en Jesús y en su obra. El fracaso de los discípulos le hizo dudar. Me he equivocado viniendo aquí. Nadie puede ayudarme en este grupo. ¿Por qué? Porque los discípulos eran su última bala. Ya había probado de todo. Solo le quedaban los discípulos. Los que creían que sí. Los discípulos, los que creían que eran pan comido, que esto se hacía sin necesidad de ayuda de parte del Señor, pero que al final se dan cuenta que era imposible para ellos. Esto provocó que la incredulidad, que la falta de fe se apoderara de este padre. Esto hizo que este padre dudase de Jesús y de su poder. Estábamos recién casados
Era el año 2005, principios del año 2005. Vivíamos en Londres y por todo lugar se veía carteles que indicaban que a Inglaterra venía un tal Benny Hinn. Hay algunos que hacen así con la cabeza y dicen, lo conocemos. Lo siento por vosotros. Este Benny Hinn venía a hacer sanidades a Inglaterra. A nuestras manos llegó un vídeo súper interesante. Interesante por lo que se ve, pero horrible por lo que vimos. El vídeo enfocaba a un padre que tenía un hijo, yo diría, con parálisis cerebral. En una silla, era un niño ya mayor. Y este farsante empezó a decir que los familiares que quisieran que sus hijos se sanaran debían poner sus manos sobre él porque se iban a sanar. Y después de 20 minutos diciendo cosas sin sentido, terminó con una frase demoledora. Y dijo, si no se han sanado es porque no habéis tenido fe, los familiares. El vídeo enfoca a ese padre saliendo de la sala con su hijo aún enfermo. Y nosotros decíamos, ese hombre se ha ido destrozado a casa. No solamente vuelve con su hijo enfermo, sino que además vuelve pensando que está enfermo por su culpa, porque no ha tenido la fe suficiente. Yo no sé si esto es algo que este hombre experimentó. De lo que estoy seguro es que este hombre, en ese instante, cuando los discípulos no pudieron ayudarle, perdió la fe, perdió la confianza. Y eso es lo siguiente que vamos a leer. Versículo 19. Dice, respondiéndoles Jesús, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, qué triste, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, o sea, para ahogarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, ahora me vas a oír. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Esta última escena comienza con Jesús enfadadísimo. Está frustrado. El Señor Jesucristo está frustrado con los suyos. ¿Por qué? Porque no entienden quién es Él. Porque no entienden cuál es su naturaleza mesiánica. Porque no entienden que el Mesías, el Salvador, había venido a sufrir, a morir, a entregar su vida por todos nosotros. Porque no están entendiendo todo eso acerca del llamado del Mesías. Y ahora esto. Por eso les llama generación incrédula. Eso quiere decir sin fe, sin confianza en mí o más confianza en vosotros que en mí. Eso le está diciendo, confiáis más en vosotros que en mí. Es como le ocurrió al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32 lo leemos. En Deuteronomio capítulo 32 el Señor está igual frustrado con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él había sido fiel. Había cumplido todo lo que le había prometido. Les había liberado, les había llevado por el desierto, les había protegido, había provisto para ellos, les había entregado una tierra prometida, les había defendido delante de todos sus enemigos. ¿Y cómo le pagó el pueblo? Con incredulidad. Y Jesús está igual con sus discípulos. Todo este tiempo con vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vais a tardar? ¿Cuándo lo vais a entender?
Hermanos, muchas veces nos pasa que no confiamos en el Señor. Que levante la mano quien siempre haya confiado en el Señor. Pero qué curioso. Nos ocurre más cuando tenemos éxito, cuando nos va bien, cuando progresamos. Estos discípulos tenían a una multitud siguiéndoles. Miles y miles de personas siguiéndoles. Era una mega iglesia siguiéndoles, estando con ellos. Estos discípulos pudieron hacer milagros en el nombre de Jesús. Estos discípulos vieron cómo los demonios se sometían a ellos. Cuando las cosas iban muy bien, ahí es donde nuestra fe cambia de destino. Es más, cuando las cosas nos van muy bien, cambiamos el destinatario de nuestra fe. La ponemos más en nosotros que en el Señor. Empezamos a girar nuestra fe y la ponemos mirando a nuestros corazones. Y decimos, si esto va así, será porque yo soy bueno. Y dejamos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque los éxitos son más difíciles de manejar que los fracasos. Manejamos mucho mejor los fracasos espiritualmente que los éxitos. ¿Y sabéis por qué? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Hermanos, la humildad es un don complicadísimo de manejar. Sí, fíjate si es complicado que en el mismo momento que crees que eres humilde, has dejado de serlo. Cuando tú digas, uy, qué humilde he sido, ahí ya has dejado de serlo. Es complicadísimo de manejar. De hecho, aprendemos más en tiempos de dificultades que en tiempos de éxito. Como dice el autor del libro que le hemos regalado a los maestros de escuela dominical, en ese mismo libro, en el día 17 de junio, porque es un devocional diario, el pastor Paul David Tripp dice, las pruebas en nuestras vidas existen no porque Él se ha olvidado de nosotros, sino porque se acuerda de nosotros y nos transforma por su gracia. Las pruebas existen, están ahí y en ellas el Señor trabaja en nuestras vidas. Y a veces es más sencillo para Él obrar a través de las pruebas y hacernos entender que Él está ahí que cuando vivimos éxitos y progreso. Y eso le estaba pasando a los discípulos. Estaban en pleno éxito. La burbuja estaba tremendamente hinchada. Ahí estaban ellos diciendo, no necesitamos a Jesús, podemos hacerlo nosotros. Y el Señor está enfadadísimo. Por eso dice en el versículo 19, traédmelo. Esto quiere decir, yo voy a lidiar con él. Y de repente, el espíritu maligno usa el único órgano que permitía usar a este joven de alguna forma, la vista. El espíritu maligno, a través de los ojos del niño, ve a Jesús y se estremece, se aterroriza. Ve a Jesús y se retuerce, dice el versículo 20, sacudió con violencia al muchacho. No decía nada, se expresaba de esta forma, estaba muerto de miedo. Hermanos, es horrible ver cómo trataba este espíritu maligno a este niño, ¿verdad? Versículo 21. Desde la niñez le martirizaba desde bien pequeño. Horrible. Pero esa es la naturaleza diabólica. Esa es la naturaleza del diablo. Ese es el deseo de Satanás. Destruir, destruir, destruir hasta llegar a matar. Totalmente contraria a la naturaleza mesiánica, que se entrega, se sacrifica, se da completamente para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero lo que Jesús estaba contemplando, hermanos, no era lo peor. Lo que Jesús y la multitud estaba contemplando en este niño no era lo único que le sucedía a ese niño. Había más. A todo esto que dice el versículo 22 hay que añadir el miedo que producirían sus padres. No sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando mi hija Sofía se ha levantado de noche y se ha colocado aquí, yo no la he atendido. Y si Eunice estaba trabajando, tenía que venir un hermano, porque yo me tapaba con la sábana y decía, no sé quién eres. Un miedo terrible. Imaginaos este niño, el miedo que producirían sus padres, en sus hermanos, en sus vecinos. Las intimidaciones con las que este espíritu demoníaco
utilizaba a este niño y lo peor, lo que provocaba en sus testigos, en aquellos que le veían, falta de fe. Porque quien le estaba viendo desde niño decía, no tiene cura, ni Dios puede ayudarle. Y ahí es donde se encontraba el padre. No tiene cura, ni los discípulos han podido. Estaba a punto de tirar la toalla, eso dice el versículo 22. He probado de todo desde que era niño. Estoy desesperado. Y desesperado vine a este grupo creyendo, Jesús, que tú estabas ahí, creyendo que el que todo el mundo habla iba a estar ahí y me iba a ayudar. Busqué a gritos ayuda, grité Jesús, Jesús y tú no estabas. Entonces intervinieron tus discípulos y yo me llené de alegría. Creí que ellos sí iban a poder. Pero como vi que no, ya me iba. Aunque si tú crees que puedes hacer algo, te dejo. Inténtalo. Allá tú. Y ahora con toda su compasión, empatía y amor, porque no hay otra forma de ver el versículo 23. Con toda su compasión, empatía y amor, Jesús le responde a este hombre y le dice, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? ¿A qué te refieres con eso de si yo puedo? ¿Tú sabes quién está delante de ti? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Hermanos, la confianza en Jesús es el primer paso para vencer el mal. La confianza en Jesucristo es el paso vital, el requisito indispensable para vencer al diablo. Es el paso que necesitamos para vencer el mal. La confianza en Jesús, solo la confianza en Jesús es el paso para poder vencer cualquier oposición. Sí, porque muchos luchan contra el mal. Hay personas que detestan el mal, que detestan la oposición, que saben que hay ahí una lucha constante, pero ¿sabéis qué? Luchan contra el mal con armas del mal. Sí, magia, brujería, mediums, chamanes, luchan contra el mal con el mal. Y el primer paso para vencer es creer en Jesucristo. Porque al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Incluso esto. En realidad Jesús le está afirmando en el versículo 23 a este hombre, todas las cosas que estén dentro de mi voluntad se harán posibles. Todas. Si tú pides algo que está dentro de mi voluntad, se hará posible. Y entonces este hombre no dijo, como leemos en el versículo 24. Está mal conjugado el verbo. Este hombre en el original dice, este hombre decía, o sea, repetía una y otra vez, en grito, creo, creo, creo. Jesús le hizo entender a este hombre en un instante, en una sola frase, que el problema no era Jesucristo, que el problema era el padre del niño. Que el problema no era que Jesús no tuviese poder para sanarlo. El problema es que el padre no tenía fe en ese instante. Por eso el padre, me imagino completamente humillado, admite que cometió un error al ser incrédulo y pide una cosa preciosa que todos debemos pedirle al Señor. Le pide que le ayude a vencer su incredulidad. ¿Cuántas veces nos mantenemos incrédulos ante las circunstancias? Ese es un buen momento para decirle, Señor, estoy pensando que no va a suceder, pero ayúdame a tener fe. Le pide que tenga fe en Jesús, más que en él mismo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien produce la fe en las personas. La fe no es algo que saca nuestro corazón como por arte de magia, no. La fe es algo que Jesucristo da. Eso dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y al recibir la fe, hermanos, lo que tenemos que hacer es ponerla, depositarla continuamente, porque nuestro yo quiere sentarse en el trono, porque nuestro yo siempre quiere dominar, porque nuestro yo siempre quiere estar ahí al control de todas las cosas. Nosotros al recibir esta fe debemos depositarla, ponerla continuamente, día a día, en la persona adecuada.
en Jesucristo. ¿Por qué? Por 3 sencillas palabras. Versículo 25. Yo te ordeno. Por eso debemos poner la fe en Jesucristo. Yo te ordeno, yo mando. Por eso debemos creer en Él. Porque Él no solo tiene el poder para hacer, sino que tiene la autoridad para hacerlo. Por eso debemos depositar nuestra fe en Él, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por eso estoy convencido que lo que dice en el versículo 25 fue lo que ocurrió. Sal de Él. Y no solo eso, y no vuelvas a entrar en Él, ni se te ocurra. Este no apareció más. Aunque fue uno que decía ser sordo, este oyó el mensaje perfectamente. Porque dice que después de zarandearlo por última vez a este niño, como si se resistiera a salir, pero sabiendo que tiene que hacerlo porque alguien superior se lo ha ordenado, versículo 26, el niño queda como muerto. Tremendo el contraste entre cuando estaba poseído, zarandeado, revolcado, tirado por el suelo y lo que ahora está experimentando siendo libre. Tremendo. Tan en calma estaba que parecía muerto. Parecía muerto porque estaba tan tranquilo, tan sosegado. Pero al ponerlo en pie, y lo pone en pie no solamente literalmente, sino de manera espiritual. Al ponerlo en pie, Jesús demuestra que está más vivo que nunca. Ahora es cuando está vivo de verdad, porque está 100% sano. Hay mucho que aprender en esta historia. Porque ¿sabéis qué? Esta historia y esta lección fue para los discípulos. Esta historia es para aquellos que siguen a Jesucristo. Porque ahora viene la evaluación de lo ocurrido, versículo 28, y con esto terminamos. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. En privado. Qué curioso. Verdaderamente estos discípulos sintieron vergüenza porque habían hecho lo incorrecto. Sí, quizás tenían el apuro de hablar con Jesús en público para que no se volviese a decir delante de la multitud que ellos no pudieron. Pero Jesús les asegura algo. Al final Jesús les da una lección de por vida. Al final Jesús le lanza una lección tremenda, una regla inquebrantable. Porque aunque no sabemos si con la frase, versículo 29, esta clase, Jesús se está refiriendo a demonios en general o a este tipo de demonios, lo que sí tenemos claro es que esta es una regla que no se rompe jamás. Lo que deja claro Jesús es que este tipo de oposición solo se vence, versículo 29, confiando en mí. Inquebrantable. No hay otra manera. Solo se vence clamando, orando y no en nuestras propias fuerzas. Pues así nos indicó Jesús desde el principio en el Sermón del Monte, cuando nos dijo y nos dio una oración modelo que nosotros podemos seguir, el tan famoso Padre Nuestro. Jesús dice a su iglesia, ¿queréis libraros de esto? Orad. Y orad tan sencillo como Mateo 6:13, líbranos del mal. Esa oración tiene poder, porque reconocemos que nosotros no podemos, que necesitamos la ayuda del Señor. La aplicación para estos discípulos es que ellos se creyeron especiales, se creyeron más que nadie, fueron desubiditos, no oraron ni pidieron ayuda a Jesús y fracasaron. Esa es una lección para nosotros hoy. Mateo capítulo 17 dice que esta clase solo se vence con oración y ayuno, ¿verdad? Así es como lo hemos aprendido siempre. Hemos dicho, esta
con oración y ayuno. Pero me gustaría hacer una aclaración importante, hermanos, y espero que me entendáis. Leo. En el periodo inmediatamente posterior a los apóstoles, el ayuno no gozaba de gran valor. O sea, no era una práctica apreciada en el primer siglo de la Iglesia. De hecho, cuando surgió, su práctica, su observancia, siguió siendo voluntaria. No había obligación de ayunar. Era algo voluntario. Y ahora digo yo, pero lo voluntario, por ser practicado por personas influyentes dentro de la Iglesia, se volvió obligatorio. Como lo practicaban los grandes líderes, pues entonces la Iglesia entendió que debía ser una práctica obligatoria. De hecho, pronto el ayuno se convirtió poco más que en un requisito indispensable para ser salvo. Sí, el Papa Clemente afirma que el ayuno es mejor que la oración. ¡Wow! Padres de la Iglesia como Basilio y Jerónimo le atribuyeron poder redentor. De hecho, Basilio declaró que mediante el ayuno se satisface a Dios. Lo más significativo es que el ayuno llegó a entenderse como una forma de penitencia necesaria para expiar el pecado. ¡Wow! Cuidado con esto, hermanos. El ayuno no nos perdona los pecados. Jesús nos perdona los pecados. Dice el artículo que este es un propósito completamente ausente en las fuentes del Nuevo Testamento. Nada de esto nos dice el Nuevo Testamento acerca del ayuno. Jesús siempre lo vio como un acto voluntario y humilde. Algo que él mismo ejemplificó. Como veis, Marcos no añade ayuno en su texto. En su texto original, Marcos no añade ayuno. De hecho, se cree, que esta palabra ayuno en Mateo capítulo 17 fue un añadido posterior, dado que el ayuno cobró ese protagonismo. La verdad, hermanos, y no tengo la intención de criticar la práctica del ayuno, lo que quiero decir, me vais a entender, es que la verdad, el ayuno, no tiene sentido alguno aquí, en el contexto que hoy nos hemos encontrado. No tiene ningún sentido. ¿Cómo ayunar? ¿Cómo dejar de comer y así debilitarse físicamente ante algo tan fuerte como esta oposición? Si al estar espiritualmente débil le añades debilidad física, estás perdido. Porque somos cuerpo y espíritu. Si ambas son débiles, somos un blanco fácil para el enemigo. Por eso no entiendo el ayuno aquí. Además, no es por ayunar, hermanos. Es por confiar. No es por ayunar que se vence. Es por confiar en Jesús que se vence. No es por hacer una cosa que vencemos. Es por depositar nuestra confianza en alguien que puede hacerlo, en Jesucristo. Además, hermanos, piénsalo bien. Pensadlo bien. El ayuno nos hace protagonistas. Sí. Meter el ayuno dentro de este contexto nos hace protagonistas y el protagonista, como dice el versículo 25, es Jesucristo. Yo te ordeno, yo lo hago, yo mando. Esta clase de cosas no se lucha 50-50, 50-50. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. No. Esto se lucha 100% con la ayuda de Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esto no se vence 50-50. Esto se vence con la ayuda total del Señor. Hermanos, mucho cuidado. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo. Delante de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que nosotros queramos la gloria, puede llegar una caída, una destrucción. Cuidado porque el orgullo nos lleva a esto. No seamos demasiado confiados, como hemos dicho al principio con el ejemplo del fútbol. No creamos que esto se vence con la gorra. No. Necesitamos a Dios
todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí. Por eso dijo Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Vamos. Esa es la lección para nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay un cantante que me gusta mucho que se llama Redimido. De vez en cuando. Yo tengo estilos musicales muy dispares. Igual escucho Marcos Vidal que Redimidos. Escucho blanco, escucho negro, me da igual. Y sus canciones tienen letras discutidas, pero tienen profundidad. Y él tiene una canción que dice egotipo. Egotipo es un hombre que mide 1,50 y se cree que mide 2 metros. Es una canción interesante y una de las frases que dice la canción es ego sacude, bájate de esa nube. No se te olvide que el que más baja, más sube. Nuestro problema es que nosotros queremos subir. Luchamos por subir. Cuando lo que el cristiano debe hacer es bajar. Porque aquel que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Otra frase interesante de la canción dice que no nos engañe la autoestima, porque el burro va debajo y el maestro va encima. Y creo que es una frase que se aplica perfectamente. Y por no terminar con una canción, que a veces queda como muy poco espiritual, termino con la contundente autoridad que tiene la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Así dice el Señor, no yo, el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Pero bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y aquí se aplica el Salmo 1. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga este tipo de oposición. No temerá cuando venga el calor. Y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Este padre se fue con esta lección aprendida. Nunca más se iba a angustiar cuando no haya agua, cuando venga complicado. Pero es que los discípulos aprendieron esta lección. Seguramente les costaría un poco más entenderla, pero ellos fueron los que terminaron diciendo con la espada en el cuello, temo más a Dios que al hombre. Dios quiera que nosotros como iglesia podamos hoy salir de aquí fortalecidos con esta gran verdad. Podamos salir de aquí, de este lugar, confiando más en Dios que en nuestras propias posibilidades. Esa es la vida que triunfa, la vida que prospera. Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje y por tu verdad. Señor, ayúdanos a poder aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder confiar más en ti que en nosotros mismos. Señor, es una sencilla lección que nos cuesta. Danos humildad, aumentanos la fe, ayuda a nuestra fe para que sea más fuerte cada día. Yo te doy gracias por los medios de gracia que tú has provisto para nosotros, porque a través de ello podemos crecer en la fe. Hoy podemos cantar, podemos ofrendar, podemos leer la Biblia, podemos hablar con los hermanos y edificarnos unos a otros, y todo esto es para que nuestra fe aumente. Yo te pido que hoy nuestra fe crezca. En el nombre de Jesús. Amén.